estuve leyendo unas informaciones para poderle dar algún tipo de fortaleza a un comentario que yo hice la semana, hace como 3 semanas aproximadamente. El comentario iba de la mano con la forma en cómo el gobierno no maneja las instituciones para acelerar la productividad interna o el mecanismo que tengan las instituciones para poder tener un dinamismo económico más viable desde el punto de vista de las ejecutorias que se hacen para compras y contrataciones y procedimientos que tienen que ver con pagos, ubicaciones y demás. Principalmente en el área de la construcción, que es la mayor promotora de riquezas aquí en el país y la que mayor genera algún tipo de trámite burocrático en todas las instituciones. El artículo mencionaba o hablaba justamente de lo siguiente, de las automatizaciones de las empresas a nivel general y de la forma en cómo el gobierno dependía de ellas, principalmente de la parte privada. ¿Qué pasa? Que esta vinculación la hago porque el artículo también hablaba sobre lo que esto representa a nivel del retroceso económico que tienen algunos países por el efecto de no tener alguna automatización o una especie de inversión en lo que son las instituciones que tienen que ver con el manejo de los recursos públicos. Ahora bien, el artículo reflejaba perfectamente cómo cuando se tiene una cadena de automatización, tipo como se hacen en los call centers, que tú llamas, te reciben, eso genera un ticket y ese ticket tiene que progresivamente tener algunos pasos para que al final ese expediente, ese número de ticket, ese caso en particular, sea resuelto. Si en algún momento ese ticket, por alguna razón, tiene algún tipo de ralentización en algún momento, ya sea porque falta algún documento por la otra persona, ya sea porque falte alguna información, ya sea porque falte algo o porque existe un tranque, este documento debe de obligatoriamente generar algún tipo de alerta. Alerta que puede ser visiblemente como una especie como de, como pasa en el fútbol, que te dan un ticket como de esos que te dan una cinta amarilla, una cinta verde, una cinta roja, dependiendo del tipo de situación en la que se encuentren. Eso ayuda a identificar exactamente cuál es el caso, por qué el caso está, digamos, parado y cuál es la situación por la cual ese caso en particular no está procediendo, ya sea por un asunto de la institución, ya sea por un asunto de el contratista, ya sea por un asunto ajeno a la voluntad, pero debe de existir un marco de referencia para entender por qué ese caso está parado y por qué está detenido en el caso específico de lo que se esté haciendo. Pongo esos ejemplos y esos datos porque lamentablemente cuando tú ves el monto que se maneja aquí a nivel anual de lo que es el presupuesto nacional, tenemos que ver algunos detalles, como lo decía el artículo. Cuando tú tienes la información de lo que se maneja y cuando tú tienes la información de lo que realmente se procesa, se termina y se entrega, tú no estás manejando realmente el recurso al 100%. Lo estás manejando realmente en función de lo que es el apagafuego que tenga el Estado Dominicano para resolver tal punto, tal punto, tal punto y tal punto. No optimizando el recurso. Ejemplo, tú haces, tú pones en puesta de circulación arreglar hacer y contener. Ya es, el proceso ya dice que son aceras y conteners. Tienes a lo mejor algún tipo de ejecutoria presupuestaria. Bueno, ya están los recursos presupuestarios para resolverlo. Lo pones de una vez en marcha para que se ejecute. Pero entonces por un asunto burocrático, por un asunto de negligencia del Estado o de la institución o por un asunto hasta inclusive de mentir en cuanto al tema de los fondos, no se hace el trabajo. O se pone en circulación y se adjudica a una persona y solamente eso se queda en el limbo. Muchos preguntan, ¿qué sentido tiene tú hacer eso cuando al final tú no estás haciendo nada? Entonces, es como que el Estado mismo no tiene la organización de revisar y de canalizar de que todo se haga correctamente como se debe de hacer, haciendo que la misma economía no haga ese círculo que debe de hacerse para que se complete el expediente, se saque el trabajo, se termine y al final el usuario final, que es la población, que es la sociedad que está requiriendo de algún servicio, sea el mayor beneficiado, porque se supone que es el contribuyente
el que paga por sus impuestos para poder tener entonces una institución que pueda canalizar, que esos impuestos puedan devolverse nuevamente al ciudadano en obras, servicios, en bienes, en demás, etcétera, etcétera, etcétera. Pero no es así. Entonces, debe de hacerse una inversión verdaderamente importante que al final le va a beneficiar tanto al ciudadano, al que paga sus impuestos, como también al mismo Estado, porque va a tener el control de todo lo que se hace y de lo que se recibe. Porque es como cuando tú vas a una ferretería a comprar algo. Tú pagas por un servicio o tú pagas por algún tipo de bien. Ellos te dan una factura, tú haces el trueque de tu pagar, ellos te entregan tu bien y tú sales con tu servicio ya pagado. Entonces, no pasa lo mismo en el Estado y ese dinero queda flotando. O sea, queda flotando en el sentido de ¿qué? De que no se está utilizando exactamente para lo que es. Cuando tú arrancas un proyecto y no lo finalizas o no lo completas o no lo concretas, al final tú estás invirtiendo y estás invirtiendo hasta más de lo que tú tienes que invertir. Porque se te daña el procedimiento de lo que estás haciendo, se para, pasan situaciones y entonces tienes que volver a invertir hasta más de lo que tienes que invertir. Eso es un círculo vicioso que realmente no está siendo eficiente el tema del Estado y la inversión que se hace pública. Entonces, paso de manifiesto la información. Entiendo que ahí debe de haber un capítulo interesante para compras y contrataciones, que es el órgano que se debe de encargar para estos temas, porque es el órgano que tiene la competencia de regular todas las compras públicas del Estado. También para el tema de las mismas instituciones, porque al final ahí hay un cruce importante de información, tanto por compras como también por las instituciones públicas, para que puedan hacer ese ajuste, digamos, a nivel de lo que es la plataforma. Y yo entiendo que compras pudiera darle a cada institución un soporte bastante importante para las compras públicas. No solamente por la plataforma en sí que se utiliza, sino para que la misma plataforma le pueda brindar a cada institución una especie de seguimiento, que eso es perfectamente manejable. O sea, a nivel de lo que son las programaciones que se hacen de los programas, para la redundancia que se usan para este tipo de asuntos, es perfectamente programable que la misma institución tenga ahí mismo cargado en el portal de compras y contrataciones todo lo que tiene que ver con el procedimiento que se está haciendo y cómo se debe de hacer para darle un seguimiento optimizado. Que se pueda cargar todo ahí en ese procedimiento. No sé si se pueda cargar todo o una parte o fraccionado, pero de lo que sí yo estoy seguro y sé que se puede hacer es que se pueden optimizar los recursos del Estado y que se pueden acelerar los procedimientos para poder garantizar que el cumplimiento de esas obras pueda ser en el menor tiempo posible y que se pueda garantizar los pagos a los suplidores. Hasta aquí mi comentario, Alejandro. No nos vamos, que hacemos un pequeño cambio, pero seguimos aquí. Estimula tus sentidos, enriquece tus conocimientos. Arquitectura Radio.